¿Fueron? Sí. Bueno, primera clase después del parcial, se ve que tuvimos algunas deserciones, pero bueno, capaz van llegando pero siempre es normal, después de un parcial baja un poco. Pero cuando estamos, ya nos distribuimos, lo tenemos que ponernos a corregir, esperamos tenerlo para la semana que viene ya la nota, puede pasar que no, pero en general en 2 semanas corregimos. Ya arrancamos la segunda mitad de la materia. A partir de ahora vamos a completar la sección Python con 3 clases. Hoy tienen la segunda, ¿no? La segunda y 2 más. Y en paralelo siempre a las clases de Python nosotros vamos a ir presentando conceptos y también alguna experiencia de investigación con los temas que ustedes van a ir viendo en la parte práctica, digamos, porque siempre, tenemos como la noción de que la investigación es un proceso que se inicia en la teoría y también contribuye a la construcción de teoría, entonces no enfocar solo en una herramienta que obviamente la valoramos, por algo hicimos todos los cambios en la materia para incorporarla y para que ustedes se lleven esa herramienta, pero que vean cómo lo usamos nosotros en el equipo en investigaciones concretas y bueno, como ustedes saben, nuestro equipo viene trabajando con un enfoque marxista sociológico o marxista de investigación hace muchos años. Y uno de los autores centrales de esta perspectiva es Eric Olin Wright. Yo me formé con Wright en Wisconsin. Manuela hizo su tesis usando el esquema Wright, tesis de maestría. Entonces es un concepto central para nosotros el de estructura de clases. Algo vieron ya en la primera clase, pero bueno, venían todavía medio arrancando cuatrimestre, uno a veces no termina de enfocar, así que queremos reforzar esa idea de qué es la estructura de clase, qué es la explotación, cuáles son las clases sociales, enfocado en una investigación cuantitativa. El esquema de Wright básicamente te permite distribuir las personas de un país, de una sociedad, en diferentes posiciones de desigualdad, para entender la desigualdad vinculada al proceso de producción. Y en base a eso se lo puede usar también en investigaciones cualitativas como la que trabajó Manuela en su tesis sobre orientaciones ideológicas y de identidad de clase de personas de clases medias o posiciones contradictorias. Un concepto que tiene mucha potencia y que también generó mucho impacto en la sociología. Hoy en día cualquier manual de sociología, yo me acuerdo siempre que me regalaron ese de sociología para principiantes que venden en los kioscos de revistas, y ahí tiene una página dedicada a Wright y al concepto de posiciones contradictorias junto con Bourdieu y Giddens, los sociólogos más contemporáneos, digamos. Si bien es más de nicho en el sentido que es un sociólogo marxista y por fuera del marxismo más que nada se lo discute o se lo enfrenta, pero sí tuvo un impacto, me parece, en la agenda sociológica contemporánea. Y bueno, la idea de la clase de hoy, Manuela va a presentar en profundidad el concepto de posiciones contradictorias, de estructura de clase en Wright, y media hora yo voy a tomar al final para mostrar y hacer un ejercicio de cómo con datos de una encuesta empezamos a construir ese esquema, y después con Santi y Flor en el práctico ya van a ver cómo ellos trabajaron con Python, con la EPH, ¿no? Con el paquete EPH para construir una versión del esquema de clase. Hay que decir que a mí, por lo menos en estos 20 años, 10 años que vengo trabajando como investigador, es muy útil el esquema para participar del campo cuantitativo de clases sociales, sin entrar en la estratificación pura de educación, nivel socioeconómico o esquemas neoweberianos. Entonces, a mí, por lo menos, más allá de que soy un convencido que el esquema, como una vez me dijo Eric, cuando yo le dije, pero es muy complicado armar este esquema, dijo, los biólogos lo que hacen cuando encuentran una realidad complicada es construir microscopios más complejos, digamos. En su mirada esto es como un microscopio, digamos. Es un esquema que capta una realidad social, no es un puro constructo teórico.
Eso también hizo que sea más difícil usarlo porque tenés que hacer una encuesta propia. Bueno, acá nos van a mostrar en el práctico una experiencia con la EPH, pero siempre hay algunas dificultades porque se necesitan algunas preguntas específicas que muchas veces no están en las encuestas de hogares. Entonces tiene algunos pros y contras. Digamos. Yo me mantengo, digamos, firme con el esquema porque creo que, sobre todo para estudiar temas, por ejemplo, identidad de clase, conciencia, los otros esquemas meten gente junta que no tiene mucho que ver entre sí. Este esquema es teóricamente más prolijo. Entonces, si uno quiere ver la identidad de clase de la clase obrera, sabe que está midiendo gente de clase obrera que según un criterio teórico es clase obrera. Y otros esquemas, como que son más pragmáticos, meten cualquier cosa en la clase obrera y ya te genera algunas dificultades. Bueno, le voy a dar el pie a mano. Bueno, ahora recientemente sacó una beca de finalización de doctorado con ISET, o sea, ya hizo la maestría y ahora va a arrancar el doctorado, así que también está pensando en estos temas para su investigación. Eso es un poco la característica de la cátedra también. Todos enseñamos cosas que estamos investigando, así que bueno, adelante Manu, yo mientras voy a tratar de resolver. Yo quiero seguir con lo que decía Robo recién, esto de el modo de conceptualizar, ¿no? Vieron que últimamente se estaba viendo o se ve estas pirámides de ingresos. Bueno, eso es una especie de meter las cosas, estructurarlas a partir de un dato que es el ingreso. Dale. Sin embargo, eso no nos muestra una clase. Muchos dicen, te consideras de clase media, sos de clase media, y le muestran esa pirámide. Bueno, eso no es exactamente una clase, es un agrupamiento de distintas personas a partir de sus ingresos. ¿Qué característica tiene que tener una estructura de clase? Primero, que haya relación entre las distintas clases. Nosotros en la primera clase, ¿se acuerdan que hablábamos muy por arriba de estos esquemas que había? Neoweberianos, neomarxistas, que bueno, es eso que estuvimos viendo. Y también iba a traer, pero bueno, al final no, que seguramente ustedes ya lo vieron y lo conocen, ese mapa de Bourdieu, ¿lo conocen? Sí, lo sé. Bueno, todos esos, es una manera de mostrar las clases también, pero también es un enfoque distinto. Nosotros ya habíamos hablado un poco por arriba del neoweberiano, estamos viendo más a fondo el neomarxista, y ese tipo de esquema es un esquema multidimensional. Eso está bueno tenerlo en cuenta porque más allá de lo teórico y de lo que nosotros leamos, después hay estudios acá que van a ver estos esquemas presentes, ¿no? Tanto el neomarxista, el neoweberiano, con Goldor, como estos multidimensionales. Bueno, nosotros nos vamos a parar particularmente en esta perspectiva neomarxista con Wright, pero no es la única perspectiva que habla sobre la estructura de clases desde el marxismo. En el momento que surge, hay distintos autores que van a lo mismo, pero uno no es que tiene que ver con otro, es como que surgen en el mismo momento. Lo que sí hay uno que es pionero en este tema de pensar particularmente las clases medias, pero no únicamente las clases medias, que es Poulantzas desde el marxismo, ¿no? ¿Quién? Poulantzas. Surge, bueno, este pensamiento o estas nuevas inquietudes, ¿no? Que cuestionan lo que es la teoría marxista más pura. ¿Por qué? Por lo que decíamos aquella primera clase, se está viendo en la sociedad cambios que no nos están coincidiendo exactamente con esas dos grandes clases de burguesía y proletariado. Hay otras cosas que estamos viendo. Bueno, entonces Poulantzas, en un libro que es bastante corto, que después lo podemos subir si les interesa, como bibliografía optativa, se llama Clases Sociales y Alianzas por el Poder, y lo traje porque de esas páginas, que son poquitas, es donde Wright va a extraer bastante de sus críticas, que está en lo que tenían para leer para hoy. Espera que tomo el mate, si no. Entonces, bueno, lo traje. ¿Por qué?
Ahí tengo tu USB. Ah, bueno, está en M más para abajo. MS2526. Más arriba. ¿Dónde lo ves ahí? A ver, Más arriba, en la M. Un poquito más arriba. Más. Justo ahora te turno un oculista después acá, así que no veo Bueno, nada. para acá. ¿A dónde? ¿Este? Arriba. Ese. Y ahí, el de abajo. Ese. Listo. Bueno, vamos entonces a la segunda. Bueno, entonces, como les decía, Poulantzas empieza a observar esto y desde el marxismo, sin abandonar el marxismo, por supuesto, hace una definición de las clases. Les quiero marcar 3 elementos centrales de Poulantzas que son justamente los que le van a dar pie después a Reich para hacer sus críticas. Uno es, lo voy a leer brevemente, el lugar económico de los agentes sociales tiene un papel principal en la determinación de las clases sociales. O sea, tiene un papel principal en la determinación de las clases sociales. ¿Sí? El lugar económico, o sea, la dimensión económica. Pero lo político y lo ideológico, es decir, la superestructura, tienen igualmente un papel importante. Bueno, esta es una de las novedades que trae Poulantzas, que lejos del determinismo económico plantea 2 nuevas dimensiones para poder pensar las clases sociales. Hay otro aspecto también de Poulantzas que tiene que ver con cómo clasifica lo que es la clase obrera para él. Él entiende que los obreros, la clase obrera, son aquellos trabajadores productivos, a diferencia de los no productivos. ¿Se les ocurre qué diferencia hay entre esto? ¿Qué significa que un trabajador sea productivo y otro que no sea productivo? Bien, o sea, el productivo sería aquellos que trabajan. Sí, que generan plusvalía. Los trabajadores productivos para Poulantzas son aquellos que generan una mercancía a partir de la cual se obtiene la plusvalía. Esa es una diferencia muy importante que establece Poulantzas. Y es central esto, ya vamos a ver por qué. Y después hay otra cosa que otro elemento que quiero marcarles de Poulantzas. ¿Qué trabajadores no generarían las plusvalías? ¿Cuál se te ocurre, por ejemplo? Hay 2 cosas. Primero tiene que ver con esto que decía el compañero, depende del ámbito o del sector. El sector servicios, por ejemplo, no genera plusvalía. Bueno, siempre hay algunas cuestiones. Por ejemplo, si es transporte que lleva la mercancía desde la fábrica al mercado, bueno, es necesario para generar plusvalía. Pero bueno, no sé, sector de comunicaciones, por ejemplo, los bancos y demás. Eso que tiene que ver con los sectores. Y muy a contramano de lo que estamos discutiendo actualmente con respecto al trabajo inmaterial, o sea, en ese sentido, bueno, eran los años 70 con una clase obrera industrial potencialmente revolucionaria, o sea, un sujeto al que apostaba Poulantzas, pero digamos que, como se dice, envejeció mal, por lo menos esa distinción tan fuerte, ¿no? Y sí, hoy por hoy, es que ahora hay que repensarlo también todo de nuevo, no sé, bueno, es de lo que trata también la materia, de esos intentos de acercarse a estas nuevas inquietudes que nos trae nuestra época. Otra... Profe, perdón. Sí. Un médico, por ejemplo, no sería generador de plusvalía directamente. No sería generador de plusvalía. A pesar de que atienda a un trabajador. Lo que hay. Algo de eso hay, pero sí, en principio no genera plusvalía. Sí, lo que Reich se dice. clasifica como posiciones de protección privilegiada de plusvalía serían también no productivos. ¿Cuál dijiste? Las posiciones de protección privilegiada. Sí. Sí, bueno. Claro, exacto. Bueno, ahí hay un debate porque, bueno, nosotros lo vimos un montón. Para Reich sí generan plusvalía, ponerle los gerentes,
pero es como que por la lealtad que tienen en el proceso de producción les devuelve más de lo que le sacan, y ahí está el plus salarial, que Goldorf también, el esquema beberiano, también lo llama como trabajos de carrera, o sea, cómo las empresas consiguen la lealtad de un trabajador que es jerárquico y que se puede ir en cualquier momento. Bueno, Goldorf dice, bueno, le dan un bono salarial, Ray lo que lo llaman, me parece, de manera un poco más cool, renta de lealtad por cumplir las funciones de la patronal en la fábrica, pero bueno, más o menos es. Pero sí, para Ray son productivos, pero con esa renta de lealtad como que le reducen la tasa de explotación, algo así sería. Que incluso Ray ni siquiera se expresa en esos términos, porque él no critica, por supuesto, eso de trabajador productivo y no productivo, y después ya no usa eso, no es algo lo que descarta, genere directamente dice, no, exacto. esto no vale y va por otro lado, pero sí. Tal cual. Bueno, el tercer elemento que les quiero remarcar de Pulanzas tiene que ver con esto que nosotros decíamos, de lo que venimos hablando, de estos sufrimientos de los sectores medios, de la nueva pequeña burguesía, ¿no? ¿Qué es la nueva pequeña burguesía? Lo que veníamos hablando ya con Ray, son estos asalariados jerárquicos que tienen funciones del capital. Por supuesto, bueno, no son aquellos que producen la plusvalía. ¿Y qué diferencia hay entre esta nueva pequeña burguesía y la tradicional, la pequeña burguesía tradicional? ¿Se les ocurre? ¿La burguesía tradicional o la pequeña burguesía tradicional? La pequeña burguesía tradicional. O sea, la pequeña burguesía tradicional no emplea a otros, ya lo habíamos visto, no vende su fuerza de trabajo y produce para su propio consumo, ¿no? Porque lo vende a partir de eso, pero ahí lo central es que no vende su fuerza de trabajo y tampoco explota a otros. ¿Qué trabajos hoy en Argentina, porque es parte del ejercicio que vamos a hacer al final de la clase, qué ejemplos de trabajo pueden ubicar en una pequeña burguesía tradicional? Hoy en día salen a la calle y ¿a quién ven ahí en esa categoría de clase? Acuérdense que para Ray son los que tienen medios de producción pero no emplean trabajadores. Sí, en ese caso por ahí un trabajador monotributista, estilo es un abogado, psicólogo, quizás médico. Yo diría que son sumamente discutibles en el estado actual de estas profesiones, pero igual quizás en ese momento tenía más un sentido. Sí, están autoempleados y no emplean trabajadores. Un kiosquero, por ejemplo, dueño de un kiosco, el caso cuando haces encuestas en Argentina, digamos, bueno, más allá que por la dificultad a veces de encuestar en hogares, muchos encuestadores van y encuestan al kiosquero de barrio. Pero bueno, ¿cómo? El dueño del kiosco a veces aparece como ejemplo. Yo en la última encuesta que hicimos, yo decía, no, paren de traer kiosqueros, digo, pues yo sé que están ahí, que consiguen, ¿viste? Pero vamos a hacer la estructura de clase kiosquerizada, o sea, ya directamente. Pero bueno, es una ocupación típica de la pequeña burguesía tradicional, como dice Manuela. Tienen medios de producción, porque quieras o no, tener un local y tener la mercadería y las heladeras son medios de producción. Obviamente uno no está pensando en Pablo Roca, digamos, pero sí tiene medios de vida. Piensen que para alguien que no los tiene, llegar ahí es muy difícil y a la vez no emplean trabajo de otros, salvo por ahí un trabajo familiar. La ayuda de un familiar. Eso sería un pequeña burguesía tradicional, o en América Latina lo llamamos cuentapropismo. Saben, escucharon hablar, ¿no? de la categoría cuentapropista, es como una categoría ocupacional, digamos. Sos asalariado, sos patrón o cuentapropista, digamos. Bueno, está pensando en eso Pulanzas cuando dice pequeña burguesía tradicional. Claro. Bueno, entonces, ¿qué diferencia va a haber con esta nueva pequeña burguesía que surge? Que son aquellos que son asalariados, bueno, vamos a ponerlo supervisores, gerentes o profesionales asalariados, ¿no? Venden su fuerza de trabajo. Ahí ya está bueno eso que él distingue, porque hay muchas diferencias.
Desde el plano económico, la diferencia es fundamental. Unos venden su fuerza de trabajo, los otros no explotan, pero tampoco venden su fuerza de trabajo. Bien, esta parte es donde él dice, se puede hablar de que es parte de una misma clase, la pequeña burguesía, y agrupa las dos. ¿Por qué? Por los rasgos ideológicos. Ambos tienen rasgos más ideología individualista y demás. Esto es central, que va a ser la crítica que hace Reich. ¿Por qué? Porque si los rasgos que terminan definiendo que la nueva pequeña burguesía y la pequeña burguesía tradicional pueden ser englobadas en la misma clase, tiene que ver con lo ideológico, porque por lo material o por lo económico ya se ve que no son lo mismo, porque una es explotada y la otra no. Entonces ahí Reich entiende que tiene más peso las dimensiones ideológicas y políticas que la económica. Bien, por otro lado... Perdón, sí. La nueva pequeña burguesía sería la explotada y la pequeña burguesía no sería la explotada. La nueva pequeña burguesía es la que vende su fuerza de trabajo. Asalariada, digamos, son Claro. asalariados. Bueno, por otro lado, la unidad, también esto, Reich critica esa unidad de la pequeña burguesía, y hay otro tema fundamental que es cómo Poulantzas hace tanto hincapié y es definitivo para él el tema de la definición de la clase obrera como aquellos trabajadores productivos, lo que implica, como decían antes, que sea el sector productivo, que sea trabajadores manuales y que trabajen directamente produciendo la mercancía. Eso genera que haya mucha limitación y que se reduzca mucho la gente que puede entrar dentro de esa categoría de clase obrera. Entonces, esto es un ejercicio que hizo Reich a partir de unos datos, en 1969, que saca los datos para poner a prueba la teoría de Poulantzas. Y ahí se puede ver, parece que es mucho, pero deténganse en esto, ¿no? Esto del sector productivo, cuántos son, el sector trabajo intelectual, trabajo manual y de los dos sectores. Fíjense, los que serían particularmente de la clase obrera estarían aquellos que no supervisan el trabajo de otros y que son del sector productivo. Sería un 19,7%, ¿no? Sí. Eso sería la clase obrera para Poulantzas. Entonces los números vemos que son muy reducidos y que no reflejan la realidad. Todo el resto, que da creo un 70%, sería la nueva pequeña burguesía. Entonces acá ya tenemos un problema teórico. La realidad nos lleva a un problema teórico, porque estamos viendo una clase obrera de un 20%, mientras que hay toda una nueva clase que es un 70%. Y piensen, por ejemplo, para Nico Carrera, acá en Argentina, Nicolás, todo asalariado es clase obrera. Esa sería una posición extrema en el debate. O sea, vos sos asalariado, sos clase obrera, no importa, sos gerente, profesional. Poulantzas se va al otro extremo, digamos, solo sos clase obrera si sos asalariado y además tenés un trabajo que genera plusvalía o sos productivo. Entonces, es importante porque esto te queda, como decían, en un 20%, el otro te deja en un 80%. O sea, al final es un problema casi empírico, digamos, de qué tamaño tiene la clase obrera para tu análisis, que después te sirve para entender otras cosas como identidad de clase, conciencia. Pues no es lo mismo estudiar una clase obrera de un 80 que de un 20, o que la de Reich a nosotros en Argentina nos da más o menos en un 50. Bueno, y es un problema político que Reich lo dice en un momento, no sé si lo voy a spoilear, No, sé si, que dice que están pensando en la revolución en ese momento y dice, es inviable pensar en cualquier revolución anticapitalista o socialista con un 20% de la EPH, o sea, básicamente dice. O sea, no, políticamente no podemos aceptar este esquema.
Bueno, ahí ya se mete ideología, ciencia, es todo otro debate, pero en esa época era parte de la discusión, digamos. Bueno, siguiendo entonces y metiéndonos más en lo que es clase, crisis y Estado, que es más... ¿Lo leyeron? ¿Lo pudieron leer el texto? Es muy lindo, así que léanlo porque realmente es muy enriquecedor. Y el otro que ya vimos, análisis de clase, está bueno, es muy práctico, se podría decir en algún punto, sirve un montón, ya lo van a ver después con Santi. Pero bueno, acá está el contenido teórico, acá está el fundamento. Así que les recomiendo que lo lean, más allá de que es obligatorio. Es un libro que se llama Clase, Crisis y Estado, y este es el capítulo de clase, una compilación de Wright donde es el corazón del esquema Wright, es ese capítulo. Así que léanlo y como yo decía antes, bueno, si algún día van a una fiesta de sociales, les pueden decir, encaran a alguien y dicen, bueno, vos sabés cuál es el Wright. ¿Funciona todavía ese chiste o no? Hace 10 años lo demás. Mira, no creo porque dicen que cada vez hay más gente... Si te dice, por ejemplo, a mí me gusta Wright, y dice, bueno, pero ¿qué Wright? Y ahí le empezás a hablar. bueno, el chamucho. El Wright, el más posta pulenta es el de ese libro, Clase, Crisis y Estado. Y ahí bueno, tiene como una hora para hablar de eso. Bueno, Sí. funciona todavía el chiste. Es más, 4 horas se puede hablar de esto. Sí. Bueno. Entonces, después de esa primera parte de las críticas de Apulanza, súper interesante, vamos a la propuesta, ¿no? de Wright en 1978. Está bueno que veamos cuál es el momento. Él plantea que hay cambios interconectados en el capitalismo avanzado que permiten conocer los procesos que subyacen a las relaciones de clase. Por una parte, la progresiva pérdida de control sobre el proceso laboral por parte de los obreros. Hay también una diferenciación de las funciones del capital y una creación dentro de las empresas de jerarquías complejas. Nos podemos ubicar, no sé, desde 1900, ¿no? Donde ya había manufactura y demás, pero a partir de ahí también hay cambios muy trascendentes, ¿no? Con el taylorismo, Fordismo y demás, que a partir de los cuales el obrero cada vez va perdiendo más control sobre el proceso de trabajo, es decir, cómo produce, tiene menos margen para manejar su tiempo. Entonces, bueno, él está viendo esto, ¿no? Hay una diferenciación también de las funciones del capital. Ya el capital no es solamente el que es dueño de los medios de producción, el que compra la fuerza de trabajo, el que controla, sino que a medida que va avanzando y se va desarrollando el capitalismo y el capital monopólico, en las empresas se van generando nuevos espacios. Lo que hablábamos en la primera clase de esto de delegar las funciones del capital a otros asalariados, que serían estos gerentes, los directivos y demás. Y después, bueno, ya de eso sería. Sí, hay siempre algo que Sautú también, que fue intelectual en Argentina, siempre decía que a mí me hizo un clic en la cabeza muchas veces, que la estructura de clase es la contracara de las empresas y el Estado. Si vos ves a partir de tus conocidos, por ejemplo, dónde trabajan, en qué empresa, en qué organismo estatal, cómo se va jerarquizando la empresa, y eso después se refleja en la estructura, y eso es lo que está hablando Wright ahí. O sea, la estructura de clase no es un plato volador que aterriza un día y te dice, bueno, la clase media es tanto, no, es una expresión, una manera de medir las decisiones de las empresas de contratación y del Estado, nuevas funciones estatales, bueno, y es un proceso histórico también, como ahí dice Wright, digamos, por más que Wright es un digamos, sociólogo más estático en el sentido que sirve para analizar estructuras de clase en un momento y fue criticado, nosotros lo vemos también en la materia, por esa falta de historicidad, pero en realidad hay una idea histórica detrás del esquema, como diciendo, bueno, esto es parte de un proceso que nosotros podríamos pensar esas tres cosas con la IA, por ejemplo. ¿Qué pasa con la pérdida de control sobre el proceso de trabajo hoy en día con la IA? No nosotros, la gente está pensando. El otro día llegué a mi hijo a fútbol y atrás mío están hablando unos agentes inmobiliarios.
que Remax, aparentemente en Estados Unidos, fue adquirida por una empresa que no tiene empleados y que quiere pasar ahí a todos los intermediarios inmobiliarios. Y la gente está preocupada. O sea, gente que uno no pensaría, no es un operador de telemarketing. O sea, la última ocupación que a mí se me ocurriría que, ¿no? Y está en la conversación. Entonces, bueno, progresiva pérdida de control. Diferenciación de funciones también. ¿Qué funciones se van automatizando hoy en día? Y jerarquía compleja, bueno, ya lo vimos también con el tema de la supervisión trabajo de delivery, la emergencia del control algorítmico. O sea, son todas cosas que la teoría te ilumina, digamos. Por eso nosotros siempre decimos, primero está la teoría y al final del recorrido está la teoría. O como decía Bura hoy, reconstruimos una teoría, no es que vamos y tiramos una red al mar a ver qué sale, digamos, pensa de botellas, zapatos. O sea, armamos, pensamos una investigación. Ustedes cuando arranquen a investigar, lean la teoría y todas estas teorías que aparentemente no tienen nada que ver quizás con la IA o con los nuevos trabajos o con mi ley, como está estudiando Manuel hoy en día. Bueno, eso es lo que te da las preguntas, digamos, por eso es una materia que pone tanto énfasis. Está bueno para pensar en el nuevo super rígido recargado con las empresas de IA como personas jurídicas. Vamos a ver qué pasa. Ah, bien. Y sí. Claro, tal cual esto, la teoría es, uno a partir de eso va a leer la actualidad. De este modo, porque acá, claro, Rodolfo lo que está haciendo es tratando de traducir esto a lo que estamos viendo actualmente. Acá se estaba viendo otra cosa y sin embargo vemos como estos elementos también pueden ser encontrados. ¿Por qué? Y bueno, porque la teoría, al menos creemos que va funcionando para esta lectura que tenemos de la sociedad actual. Bien, bueno, y esto, ay no, espera, esto, porque no le gusta, pero esto es un esquema de RAI, ¿no? En donde esos cuadraditos que están así con... Bueno, son las posiciones contradictorias de clase. Ustedes ya vieron las posiciones contradictorias de clase en aquella clase, ¿no? Y con el texto. ¿Ven algo distinto? Miren bien el esquemita. Está la burguesía, como clase, burguesía, proletariado y pequeña burguesía. Y después hay clases intermedias que están entre estas, que no serían clases, serían posiciones, los directivos y supervisores, los asalariados semiautónomos y los pequeños patronos. ¿Se acuerdan ese esquema de clase, de análisis de clase? ¿Qué piensan en relación a los dos? Le agregó esos modos de producción mercantil simple que eso estaba ausente como eje explicativo. Sí. Sí, está bastante más simplificado y aparte no tiene tanto en cuenta como en el otro esquema la posición de lo que es la formación y a su vez el tema de la jerarquía, ¿no? La autoridad. Tal cual. Si bien se ve, no está tan presente como en el otro cuadro. ¿Se ve? O sea, siendo de los sí, directivos supervisores, pequeños patronos, asalariados semiautónomos, son como... La jerarquía sí. Sí, pero calificación. Claro. No, y creo que acá habla más de clase y en el otro habla más de posiciones particulares, cuando está mucho más desagregado. Sí, bueno, sí, puede ser, pero igual también da cuenta de cuáles son las clases fundamentales. Pero bueno, esto, ¿por qué los quiero mostrar? Porque también tiene que ver con el proceso, el desarrollo que tuvo Wright, ¿no? Y los cambios, que después, bueno, Rodolfo por ahí les cuenta un poco más de eso. Pero, bueno, este fue su primer esquema de clase. Después tuvo dos más y nosotros, bueno, con el que nos quedamos es con el tercero. Lo que dice Manuela de la ausencia de calificaciones es importantísimo, digamos. En este esquema, los profesionales asalariados, por ejemplo, son clase obrera. En el esquema que usamos nosotros, del 97, aparece la calificación, el título universitario, con una diferenciación. Saca a los profesionales de la clase obrera. Gracias a eso, Wright ha sido acusado de beberiano de closet,
con el último. Le han dicho, es un beberiano, como él se defendió obviamente, le dijo al otro que eran marxistas, que no se animaban a asumir el marxismo, pero bueno, más allá de la chicana medio heteronormativa de época, pero bueno, es verdad que el criterio de calificación, si uno lo piensa en términos estrictamente marxistas, y no sé si pasa el filtro, digamos, de un RAI del 70. Después, bueno, obviamente que es inviable, me parece a mí, ¿no? En términos empíricos, armar una estructura de clase, por ejemplo, para Argentina y poner a los profesionales asalariados en clase obrera, porque es una ocupación genuinamente de la clase media argentina, digamos. O sea, ¿no? Bueno, en el caso de Íñigo, por ejemplo, sí están en la clase obrera, porque para Íñigo, si sos asalariado, sos clase obrera. En eso Wright hace algunas concesiones más, digamos, obviamente que la autoridad por ahí tiene más coherencia con una teoría marxista, pero bueno, uno también le puede encontrar una vuelta, quizá por el lado de la alienación, el tema de las calificaciones, digamos, menos calificados implicaría más alienación. Eso es lo que le hace en el 97, o sea, le busca la vuelta por el lado de no de la explotación, sino de la alienación. Son profesionales asalariados, es alguien menos alienado en el trabajo y por eso sale de la clase obrera. Sería algo así. Pero no deja de ser polémico, digamos. Como que acá en este tema lo que yo veo es como las tres clases fundamentales, digamos, y las, digamos, unos gradientes, unas posiciones intermedias entre cada una, o sea, la combinación de cada una de esas clases. Claro, o sea, acá los salariados semiautónomos están a mitad de camino entre el proletariado y la pequeña burguesía, y bueno, tiene que ver con que si bien son empleados de otros, manejan todavía, tienen cierto control de su propio proceso de trabajo. Los pequeños patronos, estos sí están en el otro esquema, sigue estando, pero bueno, lo justifica de distinta manera. Quizás la burguesía, bueno, los pequeños patronos no llegan a ser burguesía, pero son de aquellos que, como decía Rodolfo, bueno, tenés un almacén o tenés un kiosco y después vas teniendo empleados y no sé, tenés después 3 kiosquitos, qué sé yo. Esos serían los pequeños patronos y después los directivos y supervisores ya estuvimos hablando bastante. Quiero agregar una cosa sobre la autonomía, porque los esquemas de Wright siempre son empíricos. O sea, no es una definición teórica, entonces siempre implican preguntas de un cuestionario que te permiten medir o no autonomía. En el caso de la encuesta esta que hicimos nosotros el año pasado, por ejemplo, les digo, a un asalariado se les pregunta una batería desde nunca a siempre, nunca, casi nunca, algunas veces, a menudo, siempre, y se pregunta si en su situación laboral actual usted puede tomarse días feriados sin que afecte sus ingresos. No, para esta no es. Esa es de derechos. Hay una batería de autonomía, a ver. Acá está. Ahora, pensando en su trabajo actual, dígame qué tanta influencia tiene usted sobre los métodos o la manera en la que se realizan las tareas durante la jornada, las políticas que toma la empresa respecto de sus condiciones de trabajo, y esta es clave, la hora de inicio y término de su jornada laboral, la hora en que puede tomarse un descanso y la posibilidad de tomar 1 o 2 horas libres en la semana para hacerse cargo de temas personales o familiares. Bueno, esto que se ve ahí como asalariado semiautónomo se traduce en una batería de preguntas para la persona. Y eso nos da un grado de autonomía. Obviamente un operario de una línea de producción debería tener 0 autonomía. Gracias. Y quizás un programador hoy en día en una empresa puede tener 100% de autonomía. Y eso, según Wright, en esta versión, es un clivaje de clase. Más autónomo, más cercano a la clase media o la posición contradictoria. Y también nombra una dificultad que uno encuentra empíricamente, que es que esas preguntas son respondidas por las personas y ahí entra su subjetividad y hay que ver si lo que interpreta la persona por autonomía o mayor control, qué sé yo, es lo que realmente él considera de la objetividad que, bueno, es que controla parte de su trabajo. Como por ejemplo, un trabajador de Rappi muchas veces puede decir, yo soy autónomo, decido todo. Bueno, ¿cómo se lo toma eso en términos de clase?
capaz que te responde todas que tiene full autonomía. Ahora, eso implica que vos lo vas a sacar de la clase trabajadora. Y bueno, no, para mí, o sea, yo nunca lo haría, pero bueno, está bueno lo que dice Ray, es autopercibida, no es como real la autonomía. Bueno, pasemos a esto. Esto lo traje porque, bueno, siempre lo trae mucho Rodolfo en la clase, entonces, bueno, ¿para qué? ¿Por qué traigo esto? Porque no solo nos va a permitir entender a Wright y a su esquema de este momento, sino también lo podemos traer para pensar el último, el de análisis de clase. En algún punto, bueno, obviamente nos sirve para pensar. Tenemos acá, bueno, el control, burguesía, proletario, pequeña burguesía, las clases. Sin más complicación, no metemos a las posiciones contradictorias, las clases. Control sobre las inversiones y el proceso de acumulación, que tiene que ver con la propiedad económica. Y después la posesión, porque es importante también que hay una diferencia entre la propiedad económica y la posesión. La posesión tiene que ver con, una cosa sería así a grandes rasgos, los medios de producción, la otra cosa sería cómo se pone en funcionamiento, o sea, el proceso, el cómo se hace. Entonces, control sobre los medios físicos de producción y control sobre la fuerza de trabajo de otros. Bueno, vemos que acá la burguesía cumple con todos los requisitos, ¿no? Controla todo. El proletario no controla nada y la pequeña burguesía tiene sus propias inversiones, es propietaria y no emplea a otros. Bueno, teniendo esto claro, ya después podemos ver cómo se genera un poquito más de complejidad, ¿no? Cuando agrega acá estas situaciones contradictorias de clases. Lo van a ver bien en el texto, es el cuadro 2.9. Y bueno, está bueno detenerse un poquito ahí, pero no sé, ¿qué les parece? Ahí aparecen los directivos, por ejemplo, los profesionales que son empleados semiautónomos. Es decir, saliendo de una estructura de 3, vas a una estructura de 12. O sea, piensa en la diferencia entre analizar con 3 clases una estructura que es casi imposible hoy en día a una estructura un poquito más desagregada en términos de jerarquía y calificación. Que está en la base de datos que estamos. Sí. Que dice Wright. Y eso es lo que van a ver en el práctico, cómo armarlo con la EPH. ¿Cómo identificás vos a los altos directivos? ¿Cómo identificás a los profesionales? Hay algo que quiero decirles de esto. Nosotros, si bien todo lo que venimos hablando tiene que ver sería con esto, hasta acá hay como un límite imaginario porque es lo que venimos hablando nosotros, la propiedad económica y la posesión. Acá se complejiza, ¿no? Un poquito más, que tiene que ver con la propiedad legal, que es esta diferencia, ¿no? El tener el título, las acciones, más tiene que ver con eso, ¿no? Sí, bueno, sí. Es más complejo, pero bueno, siguiéndolo con la lectura se entiende un poquito mejor. Yo no me quiero meter porque es más engorroso. Bueno, y esto es lo que decíamos, ¿no? Que hay como 3 RAI. Lo que vemos acá es el de 1978 y después hay ciertos cambios que, bueno, que Rodo lo suele contar porque lees. Sí. Bueno, acá le pusimos como las 3 tapas de los libros clásicos del esquema. O sea, siempre la idea es la misma, es tratar de capturar la desigualdad social a través de estudios por encuesta, es decir, cómo ubicamos a las diferentes personas en una sociedad con respecto a la desigualdad. Y el concepto clave acá es el concepto de explotación. No sé si vos después vas a lo podemos retomar de nuevo, sí. Pero a partir es el concepto de explotación, digamos. La propuesta de Wright es desarrollar un esquema cuantitativo de clases que sea coherente con la teoría del valor-trabajo, básicamente con un concepto marxista de explotación. ¿Por qué? Porque, como les decía, en los 70 los estudios cuantitativos de estratificación estaban dominados por las miradas del capital humano, es decir, desigualdades educativas, por teorías de ingresos, es decir, niveles socioeconómicos,
o después con la emergencia de los esquemas neoweberianos por las miradas de Goldor de neoweberiano. Bueno, Wright se mete en ese campo de estudio con una operacionalización del concepto de clase que según él, digamos, es coherente con una teoría marxista de explotación. Tiene algunas complejidades y obviamente generó mucho debate, también, como les decía, más de las chicanas hay autores y autoras que consideran que es poco marxista, por decir una manera, y otros que consideran que es muy ideologizado, o sea, le dan por todos lados, digamos, pero básicamente lo que está en el corazón del esquema es que la desigualdad en el capitalismo está basada en la dinámica de explotación. Es decir, que vos no podés, o sea, hay una idea de Bourdieu que yo siempre la cito, que un esquema de clases cuantitativo como el que usa Wright tiene que agrupar lo que es parecido y separar lo que es diferente. O sea, una idea bastante sencilla, pero ¿qué hay adentro de una posición de clase en un estudio cuantitativo? Tiene que ser similar entre sí y tiene que tener alguna característica diferente de las otras posiciones de clase. Bueno, en el caso de Wright, eso que demarca es la dinámica de explotación. Es decir, por un lado, vos no podés tener patrones y asalariados en la misma clase. Por ejemplo, en el esquema de Goldor, que es un esquema neoweberiano que se usa mucho, ocurre eso, terminan estando patrones y asalariados en la misma clase que es la clase de servicios o la clase alta. Bueno, uno puede decir, ¿es un problema grave eso? Y bueno, no en términos de que, bueno, si empíricamente quizá un alto gerente se parece a un patrón. Bueno, Wright lo que dice es, no podemos permitir que las posiciones de clase agrupen condiciones de trabajo tan heterogéneas como la propiedad de los medios de producción por un lado y la venta de la fuerza de trabajo por el otro. Entonces, básicamente para los fines prácticos, los dos grupos ocupacionales que van ubicándose por fuera de la clase obrera son en Argentina profesionales asalariados y gerentes. O sea, Manuela en su tesis de maestría justamente hizo una investigación sobre las identidades de clase y las ideas políticas de estos dos grupos. En Argentina son importantes, o sea, dependiendo de dónde los ubicás, te va a cambiar mucho tu mirada de la desigualdad social. En el esquema de Wright, esos salen de la clase obrera, o sea, van hacia las posiciones contradictorias. Piensen, bueno, lo que hablábamos antes, bueno, una psicóloga empleada en el Estado, una trabajadora social, un sociólogo trabajando en el Estado, son posiciones que ocupacionalmente son profesionales asalariados. Entonces, ¿las podemos dejar dentro de la clase obrera? Sí, pero tiene consecuencias, porque por ejemplo, cuando uno analiza identidad de clase, son muy diferentes las pautas de identidad de clase de profesionales asalariados de operarios de línea de producción. Entonces, todas las decisiones tienen consecuencias. Y lo mismo con los gerentes, en términos ideológicos. Son posiciones que tienen muchas diferencias, por ejemplo, con respecto a políticas públicas. Siempre el grupo de supervisores y gerentes son los más conservadores, por lo menos en los análisis que hacemos nosotros. Vos ahora en la tesis de doctorado vas a explorar un poco eso, ¿o no? Sí. Con respecto al mileísmo. Sí. Pero, ahora una pregunta, si lo que rige la clase es la explotación, los gerentes y profesionales siguen siendo explotados en diferentes niveles, pero siguen siendo explotados en definitiva. Y eso definiría si son clase obrera o no. Sí, el tema es que el problema, que ya lo habrán visto en la primera clase, es empírico, es la clase media. Digamos, ¿cómo explicás vos la existencia de la clase media? No es que un día dijo, bueno, voy a operacionalizar el esquema de explotación y voy a ver qué da. O sea, había un problema político, teórico, para el marxismo sobre todo, que había, sobre todo en Estados Unidos en esa época, mucha gente que no entraba dentro de lo que era la clase obrera tradicional. Pulanza lo quiere resolver con la nueva pequeña burguesía, lo que les mostraba Manuela, que es un concepto que duró poco, a diferencia quizá de la teoría del Estado de Pulanza, ¿no? Concepto de autonomía relativa que todavía hoy se estudia en todo el mundo y acá en la facultad también, no sé si cursaron una materia
donde leyeron Pulanzas, algo, bueno, léanlo, o si cursan una materia de teoría del Estado lo van a leer, porque bueno, es un concepto que metió la estructura de clases en la teoría del Estado, digamos. Ese concepto sí perduró bastante. El de Nueva Pequeña Burguesía no tuvo el mismo éxito, digamos, y un poco Wright es responsable de eso, porque lo analizó y lo mostró que era muy difícil explicar las clases medias con ese concepto, porque se terminaba detonando la clase obrera, tipo te bajaba la clase obrera un 20%, y además lo que dice Bourdieu, terminaba generando, el que dijo Manuela recién, una categoría que es Nueva Pequeña Burguesía que incluía todo. Entonces no podés tener una categoría de clase que incluya el empleado bancario, el maestro rural y un gerente, yo qué sé, o sea, es como que no tenía coherencia interna. Entonces, bueno, sí es coherente con el concepto de explotación, pero con algunas concesiones, digamos. Según Ray dice, bueno, los gerentes son explotados, pero salen de la clase obrera porque reducen su tasa de explotación con una renta de lealtad. En el 85 es el Ray más polémico, digamos, porque incluyó un montón de supuestos de la teoría de la acción racional. Entonces quedó en Argentina sobre todo muy catalogado como un marxismo de la acción racional. También porque fue el último libro que se tradujo. Entonces, también de vuelta a citar unas cuestiones sociales y alguien dice, no, Wright es un marxista de la acción racional, pero tiene que decir, pero eso pues no se tradujo lo que vino después. Glasgow no se ha traducido. No. Entonces, quedó como el marxismo de la acción racional, también como una vía muerta, en el sentido que... Pero el texto de análisis de clase que leímos al inicio de la materia, ¿no? Sí, eso es lo único, es Clascam. Ahí creo que lo hicieron ustedes. No, lo tomamos de un libro de España que se tradujo, pero el libro en sí no está traducido. Este libro, digamos, Wright estaba con un grupo de marxistas analíticos que se llamó, que después la mayoría terminó en el antimarxismo, pero bueno, básicamente lo que dijo es, ¿cómo era? El cambio principal era que las calificaciones también eran un recurso de explotación en el 85. Entonces los profesionales asalariados explotaban a los no asalariados, a los no profesionales. Y en el camino este que decíamos que es polémico usar la calificación como un criterio de clase, bueno, más polémico aún es decir que la calificación es un criterio de explotación. Entonces, bueno, inmediatamente salió un libro con todos los marxistas de la época criticando esa idea y Ray dijo, bueno, tienen razón, y no lo usó más, o sea, aprendió. Entonces no se usó más la calificación como un criterio de explotación. Pero bueno, más allá de la anécdota, digamos, y después en este es como más coherente con lo que es la explotación, con la dominación. Más allá de eso, es importante pensar si pueden o no las calificaciones ser un concepto de explotación, una dinámica de explotación. Desde perspectiva weberiana, sí, porque obviamente que en el mercado se premian las calificaciones escasas, entonces eso te marca una diferencia de clase. En perspectiva marxista es más difícil pensar que el calificado explota al no calificado, lo mismo que el formal explota al informal, o sea, son distinciones dentro de clases, digamos, como hablamos nosotros, pero no marcan líneas de clase. Bueno, es un gran debate, digamos, qué es y qué no es explotación. Y no es teórico solamente, sino que tiene consecuencias empíricas para el análisis de los esquemas, digamos. Pero bueno, nosotros en esta versión de la materia no nos metemos tan en profundidad en los cambios que hubo en el esquema de Ray. Bueno, si tienen preguntas, es el momento, no sé si quieren o comentarios o algo con respecto a las diferentes versiones, pero bueno. La conclusión, lo que nosotros condensamos de todo esto es que para el estudio actual de encuestas en Argentina o estudios cualitativos, el esquema de Ray te permite identificar algunas posiciones que no son clase obrera, pero tampoco son burguesía, como los profesionales asalariados, como los gerentes, y que te permite hacer investigaciones empíricas, ya sea cualitativa, como la que hace Manuela, o cuantitativa, digamos. Pero bueno,
Ese sería como lo que sacamos en limpio de todos estos debates. Y con un esquema que es coherente con una teoría de la explotación. Ahora, vos decís, ¿cuán coherente es? Y bueno, si sos Íñigo Carrera, donde el 80% de la fuerza de trabajo es asalariada, solamente para vos, Ray, es un posmoderno neoweberiano. Pero a la vez, si sos Goldor, que tenés un esquema, para vos, Ray, es un dogmático marxista que... Entonces, bueno, es como todo, es debate empírico. Yo creo que tiene, o sea, bueno, uno de los motivos de la materia es que el marxismo tiene potencial para explicar la realidad, ¿no? Es que, entonces, bueno, yo considero que sí tiene potencial y tiene un montón de aspectos que, por ejemplo, lo que veíamos antes, bueno, si ustedes se enfrentan a un problema para investigar la IA, la automatización del trabajo, bueno, creo que Ray tiene algunas hipótesis importantes para entender ahora la realidad de hoy. Lo mismo los sectores medios, la realidad de los sectores medios hoy en Argentina, ¿son los profesionales asalariados la misma clase que la clase obrera? Para mí no, a mí tienen una diferencia de clase que los pone. Ahora, ¿son burguesía por eso? Tampoco. Entonces creo que tiene algunas hipótesis que siguen estando vigentes, digamos. Sí, esto es muy valioso porque también las cosas que va encontrando y estas dificultades, que después, bueno, desde la teoría se lo puede criticar, son las cosas que va viendo. Y fíjense, no puedo cambiar. ¿Todo paso yo? Sí, dos para atrás, no, para antes. Bueno, no, para, ahí, el otro. Fíjense todo lo que él va encontrando en la realidad. Entonces, el nivel de abstracción desde la teoría, está bien, nos sirve, nos permite clarificar, nos permite comprender. Ahora, cuando lo vamos a buscar en la calle, y ahí ya empezamos a tener ciertos problemas y por eso también es lo que lo lleva a todo el tiempo tener que ir cambiando, porque ahí se juega un poco esto, ¿no? Lo que es la teoría y con lo que es lo empírico, cómo vamos a buscar los datos, ¿no? Y yo quiero agregar, bueno, volviendo a esa de los 3 libritos, quería agregar algo que acá es como decía Rodolfo, acá se va un poco con el tema de las explotaciones múltiples, pero acá en la materia no se le da mucha bola a eso y tenemos estos 2 libros nosotros acá para leer y tienen diferencias entre sí. Acá, en el último, es el que ya vimos en la primera clase, lo que trae Ray son estas 2 variables más weberianas, como lo habíamos visto la otra vez, el tema de la autoridad, el tema de la calificación. Ahí tiene un rasgo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que también es una época que empieza a buscar confluir, ¿no? Esto más lo neoweberiano, neomarxista, y bueno, hay más cosas en común que diferencias. Bueno, entonces eso no lo van a encontrar en el primero. No, eso es algo que se agrega en el último, ¿no? En estos sería 1997. De todas maneras es coherente el primero, en los fundamentos teóricos, es muy coherente con class count, aunque ahí se agregan algunas variables que las podemos entender más en este contexto de confluencia, ¿no? Y bueno, hay teorías que son muy conocidas, la de Goldor, que son las más usadas, que están trayendo nuevas dificultades. Él lo que está haciendo es midiendo la sociedad, las clases sociales. Entonces lo que necesita también es que sea útil su esquema. Bueno, con el auge también de los esquemas de Goldor, bueno, traen también ahí nuevas inquietudes, se puede decir. Entonces, bueno, ahí si leen las 2 cosas juntas van a encontrar más similitudes que diferencias. Sí. Entonces, quedándonos en esto class count, esto sería lo que ya vimos. ¿Se acuerdan? Sí. La autoridad, el nivel de calificación, la cantidad de empleados. El esquema de 12 clases, que es el que finalmente con el que nos quedamos. Sí, es un esquema objetivista, eso también lo habrán visto, ¿no? Vos ubicás a la persona en una posición de clase con respecto a qué trabajo hace. No te importa ni cómo se siente, ni cuánto gana, ni qué consume, si va al museo o va al cine. Vos le preguntás,
La primera pregunta, que yo ahora les voy a mostrar un ejercicio práctico, es, o sea, la primera pregunta que vos le haces a la persona para ubicarla en esto es, a ver, que se llama categoría ocupacional. En su trabajo o negocio principal, ¿usted trabaja como? Y ahí le das opciones. Patrono, empleador, trabajador por cuenta propia, empleado del sector público o privado, servicio doméstico o para el negocio de un familiar. Esa es la primera pregunta, se llama categoría ocupacional. Vos con esa pregunta ya podés distinguir a los propietarios de los no propietarios, por ejemplo. O sea, es una primera, un primer paso. ¿Y dónde ubicarían, por ejemplo, a alguien que dice cuenta propia? Vos decís, bueno, patrono, empleador, trabajador por cuenta propia, empleado, asalariado. Si alguien te dice cuenta propia, en principio, ¿dónde lo ubicarías dentro del esquema? No es. ¿Cuál es la categoría de clase típica para el marxista donde ubicaría un cuenta propia? En pequeña burguesía, o sea, ya automáticamente te lo ubica ahí, que son propietarios que no emplean trabajadores. Si alguien dice patrono empleador, bueno, automáticamente capitalista. Y si alguien dice empleado o obrero del sector público privado, ya sabés que va a estar en una de esas 9 posiciones de clase. La pregunta que queda es si va a estar en la clase obrera propiamente dicha o en alguna de las otras. Para Wright, digamos, las posiciones contradictorias son estas. O sea, son asalariados que tienen calificación, es decir, son expertos, o tienen supervisión, supervisores gerentes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones. La que es propiamente dicha clase obrera son 2. Y hay preguntas, siempre los esquemas de clase generan problemas de clasificación. Por ejemplo, nosotros siempre nos encontramos con el problema de los maestros, que creo que en el parcial algo le pusimos, la pregunta no sé si... de los maestros de escuela primaria y profesores de escuela secundaria. Si van a expertos o van a obreros calificados. Ya les anticipo, para los esquemas como Goldorf, por ejemplo, son clase media, o sea, definitivamente están afuera. Porque los que usan Goldorf son muy, ¿cómo se dice? Son muy cocoritos, digamos, bueno, hacen supermodelos, no sé qué. Pero después cuando les empezás a mirar los papeles, están un poco flojos de papeles. Por ejemplo, pues yo trabajo con varios. Por ejemplo, cajeras de supermercado salen de la clase obrera de Goldorf. Empleados de comercio salen de la clase obrera de Goldorf. Maestros, ni hablar. Entonces yo digo que siempre ellos, como estudian mucho movilidad social, necesitan posiciones, necesitan un inflador en la estructura, porque si no, no hay movilidad social. Claro. Esto no se lo digan a Pablo ni a nadie, los que conocen. No justifica su laburo. Bueno, por eso. Es un esquema que reproduce su propia, como dice Bourdieu, ¿no? Generó un objeto de estudio para justificar, pero bueno, más allá de la chicana, digamos, es un problema, porque una cajera de supermercado, ahora creo que después lo van revisando ellos, como dicen, che, ya hace 20 años estamos poniendo la cajera de supermercado en la clase media, es hora de... y después la bajan. O los empleados de comercio, y dicen, no da, en realidad un empleado de comercio, y lo bajan. Pasa que como ya dijiste, no buscan el tema de la clase, la explotación, es otra cosa la que buscan la movilidad, entonces a esos fines sí les sirve esa clasificación. Sí, es útil, digamos, es una chicana, digamos, pero yo, por tanto critican al RAI, pero yo, si vos le empezás a revisar sus esquemas, y no sé, ¿usted qué les parece? ¿Una cajera de supermercado o un empleado de comercio? ¿Dónde iría dentro del esquema de RAI? Definitivamente como obrero calificado, pues no supervisa y no tiene título universitario, entonces ahí no hay duda. Para esas cosas es mejor, para ver la homogeneidad de las posiciones. Alguien levantó la mano. Sí, perdón, no me iba a decir que yo esto no llevaba, pero que no veo nada. ¿Querés venir más acá? ¿Sabes que no sé si voy a ver, de hecho? Bueno, acá, pero si no, mira, tenés mi compu. Yo justo en método, que teníamos los dos esquemas, cuando usé el de Goldorf, me fue mucho más fácil hacer el trabajo, pero demasiado fácil. Y cuando usé el de Ralph con otro grupo, entendí que a veces quizás la dificultad con la que uno puede encontrarse a la hora de resolver ni siquiera un trabajo de investigación,
con cuánta complejidad le das a tu análisis, y ahí reconocí que quizás el esquema me era más complejo de entender, pero porque proponía un análisis mucho más desagregado en cuanto a esto que vos decías de cómo clasificamos homogéneamente al interior de una posición a una categoría de clase y cómo la diferenciamos de otras categorías que están dentro de la misma clase, pues se tiene como, medio mal dicho, pero como ampliamente la clase trabajadora que no posee los medios de producción, vende su fuerza de trabajo. Sin embargo, tienen estas diferencias que hay que reconocerlas a la hora de hacer un análisis empírico. Sí, pero ni siquiera es marxista, eso es burdiano, porque a Bourdieu es el que dice, tus posiciones de clase tienen que ser parecidas entre sí y diferentes de las otras. Entonces, si vos pones a una cajera de supermercado en una clase media, que alguien me explique qué tiene en común con un profesional asalariado y de diferente con, no sé, con un operario de línea de producción. Prácticamente la cajera hoy en día es prácticamente una línea de producción. El problema, digamos, sin entrar en la explotación ya, o sea, como empíricamente, que a veces el esquema de Goldorf, acá igual en Argentina, para ser justos, lo modifican, lo usan bien, o sea, no es que agarran el de Goldorf y, o sea, el equipo donde estoy yo que usa mucho Goldorf, lo usa bien porque... ¿Es el de Goldorf o el de Parkin? No, de Goldorf, el que se masificó, digamos, el análisis cuantitativo es Goldorf. Parkin... ¿Goldorf no es? Goldorf. Goldorf. Parkin es más weberiano, pero me parece que sirve más para lucha de clases. No se usó mucho en los quanti. Parkin es más como, sería como un manifiesto comunista versus Parkin, digamos, no Wright versus Parkin. Que obviamente también el marxismo es superior en eso. Pero bueno, más allá de eso, sí, y ahí la anécdota por detrás de lo del microscopio, digamos, cuando yo me voy a Wisconsin, Horrat, que es como investigador histórico de Germany, que hace encuestas de estratificación, medio que me dice, bueno, me mandó al muere, porque dice, andá y preguntarle a Wright cómo podemos hacer para hacer su esquema con 3 preguntas, porque tiene muchas preguntas y no tengo lugar en la encuesta. Yo recién llegaba, o sea, fue prácticamente mi primera charla con Wright, y dije, mira, Horrat, un investigador de Argentina que él lo conocía porque había hecho las encuestas, dice que su esquema tiene demasiadas preguntas y no tiene una manera más fácil de así. Se puso verde y ahí me dijo lo del microscopio. Bueno, si la realidad es compleja, lo que tenés que hacer es los biólogos lo que hacen es generar microscopios más complejos. No, entonces bueno, en realidad la respuesta de Wright sería lo que decís vos, de que la realidad es más compleja en el sentido de que vos no podés agarrar el CIUO, que son las ocupaciones, y agruparlas en clase así como así. Ustedes en el práctico van a ver los desafíos que tiene eso, pero bueno, se hace, porque obviamente el INDEC releva la EPH y pregunta para la ocupación, no pregunta la clase concretamente. Entonces, bueno, ahí siempre hay un balance entre hago una encuesta con 20 preguntas o tomo la EPH. Obviamente siempre es mejor, o sobre todo en Argentina que es tan difícil hacer una encuesta, tomar la EPH. Sí. Porque se ve que es interesante. Pero Goldorf, ¿cuál es el criterio para diferenciar clases? Bueno, eso lo voy a mandar a la materia de DALLE, que es análisis de clases. No sé, ¿quién ustedes la cursaron? Bueno, ahí se ve mucho Goldorf, se ven esquemas. Hoy en día hay esquemas de clase casi de todas las vertientes. Hay un libro que se llama Approaches to Class Analysis de Wright, que tiene un capítulo por cada vertiente. Hay un neo-durkheimiano que hace microclases. Hay uno que hace el esquema de Goldorf, que es weberiano, otro que hace Bourdieu con Capital Cultural, es de 2005 igual, pero es muy complejo, digamos. Pero Goldorf en realidad lo que hizo fue una estrategia empírica. Agarró todas las ocupaciones y hizo un análisis de cuáles se parecían más en términos de ingresos, de educación, de prestigio, o sea, con un montón de variables y generó clases sociales con ocupaciones agrupadas, no con relaciones sociales de producción. Y ahí generó, por ejemplo, lo que sea la versión de Goldorf de las posiciones contradictorias es la clase de servicio. Yo siempre lo pensé así. Sí, son los gerentes. Pero la clase de servicio Goldorf incluye a los patrones. Eso es la crítica que le hace Wright. O sea, vos tenés gerentes y patrones dentro de la misma clase.
A ver, en algún punto, para ponernos del lado de los weberianos, digamos, un weberiano te dice, bueno, ¿por qué tanta preocupación por un 0,5% de la respuesta, que después de todas maneras no te pesa nada? Pero bueno, en realidad te diría, si somos sociólogos y le damos tanta importancia a operacionalizar la variable, bueno, este es un esquema que se puede operacionalizar de la teoría a la empiria. El de Goldorf no, porque dice una cosa y después agrupa según criterio empírico. Que es un criterio que es un tanque, o sea, vos lo aplicás en Japón, en China y funciona el esquema de Goldorf, no es que no. Por eso se difundió tanto y sirve para estudiar movilidad. Para mí la respuesta es, depende de qué querés estudiar vos. O sea, si vos estudias identidad de clase, conciencia, sindicalismo, acción colectiva, tiene más sentido el de Wright. Si estudias movilidad social, movilidad educativa, tiene más sentido el de Goldorf. Yo no me pondría a estudiar movilidad social con el esquema Wright, no tendría ningún sentido. Pero a la vez veo que usan el esquema de Goldorf para estudiar identidad de clase y me hace ruido. Nos debieron decir eso en el método 1, 2. Sí, bueno, pero ya son debates demasiado de nicho para métodos. Pero pasa que me pasó eso, que en el TPA1 yo quería usar tipo el esquema de Wright para ver movilidad social ascendente. Y es complicado. Pasa que vamos un poquito más arriba en lo teórico. Movilidad social no es un concepto marxista. Claro. Y por ahí, empieza todo ahí. Sí, pero el método 1 es como que recién estás arrancando la carrera. Bueno, la movilidad social es un producto de un capitalismo que no existe más. No te confundas mal. Y está cada vez más cuestionada, digamos. No, pero solo hubo movilidad social en el capitalismo, y bueno, ahí marxista te diría, mientras haya capitalismo va a haber explotación, o sea que nosotros estamos seguros que mientras haya, y cuando, bueno, después de la revolución socialista o sistema comunista estudiaremos, no sé, otras cosas, ¿no? Otras desigualdades, pero sí, para él los enfoques marxistas, para Burau, para Wright, para Pulanza, es la explotación lo que está en el centro del capitalismo como para explicar la desigualdad. Igual, por ahí retomando el inicio, me parece que también ese diálogo que se puede hacer entre este esquema de Wright, como por ejemplo lo que habla Bourdieu, que por ahí, y retomando lo que se dijo al inicio de la crítica a Pulanza, de centrarse puramente en la economía, por ahí teniendo en cuenta la política y la ideología, y Wright lo retoma y eso le permite, digamos, explicar un poco la sociedad. Bueno, nada, siento que eso. Sí. También tengo una anécdota de Wright y Bourdieu, ¿quieren que se las cuente o no? Bueno, en el 89, yo no estaba, obviamente, yo estaba en séptimo grado, en quinto grado en la escuela Benjamín Zorrilla del Chaco, digamos, no estaba en Wisconsin. Pero fue Bourdieu a Wisconsin, lo llevó a la universidad, dio una charla y parece que no lo quiere mucho a Wright, o sea, no le gustaba mucho a Wright, a Bourdieu. Entonces Wright hizo una pregunta y Bourdieu no se la contestó. Hay un video que a nosotros cuando yo llegué en 2005 nos mostraron de Bourdieu ignorando olímpicamente a Wright. Así que... ¿Por qué? Y porque para Bourdieu, me imagino, Wright es economicista, porque como, sobre todo en esa época que estaba con la teoría de la acción racional, que Bourdieu nunca compró la teoría de la acción racional y Wright sí, entonces ahí como que estaba medio picante el tema y no. Wright nunca lo cita a Wright, Bourdieu nunca lo cita a Wright, pero sí lo humilla, digamos, en notas al pie, como hacía Bourdieu. Nunca lo cita, pero dice, bueno, ese marxismo de la acción racional, o sea, como, pero bien Bourdieu, digamos, que no cita a nadie, o sea, cuando ustedes citan Bourdieu. No cita a nadie. No cita a él, pero todo el tiempo está hablando de otros, siempre está dando una lucha contra otros, pero bueno, cuando llegábamos ahí nos decían, bueno, vos sabés la historia, y bueno, esa es la historia, lo ignoró olímpicamente. Y después, cuando Wright hizo el libro de Approaches to Class Analysis, le invitó a Loïc Baquan a escribir el capítulo de Bourdieu. Y Loïc parece que también se comportó mal con Wright, o sea, que no lo escribió, no lo respeta, no, los bourdianos no, pero no respetan a nadie los bourdianos. Esa es mi experiencia. Yo amo Bourdieu, no estoy criticando, pero es como una mirada muy, no sé cómo, pero los bourdianos más que Bourdieu, digamos, son como muy, no sé, como elitistas o con un sentido de superioridad, digamos, que ellos tienen como la verdad.
Y bueno, explica mucho la teoría de Bourdieu, explica, porque abarca todo prácticamente, te agarra todo. Y también es la más difundida, quizás eso le da ese lugar de, bueno, ¿qué es esto? Sí. Pero bueno, también Bourdieu fue un intento de explicar las clases medias, digamos, en los 70, pero vía capital cultural. O sea, Wright lo hizo vía proceso de trabajo y dinámica de explotación. Por eso le damos tanto valor a este, ¿no? Porque era un momento donde Poulanza, Goldorf, Bourdieu, todos intentaban explicar la clase media. Bueno, acá hay un aporte. ¿Crees que vamos al ejercicio? Sí, ¿O querés cerrar? Sí, no, digo algo de esto que estás diciendo, que esto está bueno de pensar, que esto que se tiene como prioridad el tema económico, Bourdieu también lo tiene, pero entre otros, junto con la dimensión cultural, bueno, y demás, esas son las diferencias, ¿no? Ese enfoque distinto de Bourdieu tiene que ver con eso, con lo cultural. Bueno, no, es esto nada más. Creo que después estaba el resultado en el próximo, pero ya vos... Esto es de la encuesta 2015 que está en la tesis de Manuela. Es acá en el AMBA, este esquema de clases utilizado en el AMBA, nada más. Pero bueno, vean que trabajadores calificados y no calificados son el 46%, a diferencia de la clase obrera de Poulanza. Y profesionales asalariados el 15%. Lo que nosotros vimos después, en otro análisis, o creo que acá está, también ya lo habíamos hecho, es el tema de profesores y maestros. Pues vos, donde ubique vos a los profesores y los maestros te cambia el porcentaje. Si vos lo pones como, yo creo que en este están como profesionales asalariados, en ese 15. Pero yo cuando hice mi tesis de doctorado en su momento los había puesto como clase trabajadora. Pero bueno, son criterios empíricos que hay que justificar y transparentar. Ahora lo que proponemos para cerrar un ejercicio de la encuesta de ahora, una encuesta comparativa que hicimos el año pasado, con Chile, no es la de Delivery que les mostré otra vez, esta es una encuesta de hogares que se hizo a nivel nacional y que en el análisis, en la preparación de los datos, yo tuve que editar la base, surgió un problema, yo lo voy a tener que conectar primero para mostrárselos, pero bueno, vamos a arrancar con el ejercicio y mientras yo conecto mi Google ahí. De que había un montón de cuentapropistas que decían que trabajaban en establecimientos de más de 2 empleados. Entonces, cuando le preguntamos cuánta gente trabaja en su establecimiento, decían 8, 10, 15. Entonces, es incongruente. Pues si vos sos cuentapropista, tenés que trabajar solo, no hay otra opción. No, claro, estoy pensando en, por ahí, no sé, casos de monotributo, que por ejemplo, familiares míos son monotributistas, pero igual, por ejemplo, trabajan para el Estado. Bueno. Porque son contratados. Por eso. Y si pasa en el Estado, me imagino que a nivel privado debes hacer infinitamente más, ¿no? Y también encontramos asalariados que dijeron que trabajan solos, que tampoco porque después no lo podés ubicar, no sabes dónde ponerlo. Entonces yo acá separé 20 casos de cuentapropistas que dijeron que trabajaban en establecimientos grandes y asalariados que dijeron que trabajaban solos, para que ustedes decidan. Vamos a hacer como un juego. Que decidan dónde lo ponen. Si lo dejan como asalariado, a ver, vamos, esta mitad tengo 2 copias. Bueno, acá le damos un grupo que haga asalariado, que tiene que ver si lo pasan a cuenta propia. Acá está el grupo que da cuenta propia. Bueno, listo.